Dar en el blanco es dificilísimo, pero darle a un jabalí en movimiento, tranquilos que no es lo que están pensando, requiere de un pulso firme, de concentración y muchísimo entrenamiento. Helmut Bellingroth dio en el blanco y fue el primer colombiano en ganar una medalla en los Olímpicos de Múnich en el año 72. Héctor Córdoba fue testigo de los disparos de una leyenda, el honor y el lujo de haber sido el primero. Yo sabía que yo iba bien, yo no había querido mirar las pantallas porque después de cada serie las aparecen las pantallas. Y mi padre también me enseñó eso, me dice, Helmut, no te fijas de las pantallas, ni la tuya ni la de los demás, punto. Tú haz lo que siempre vienes haciendo, tú sabes hacer lo que estás haciendo, lo haces bien, repítelo, punto. Y así fue. Yo no supe nada sino hasta el último disparo que oí una voz, un grito que lo sacaron del recinto. Lamentablemente ya no nos acompaña en este mundo nuestro amigo Edgar Perea, que dijo viva, y no dijo Colombia sino Barranquilla. Eran las 12 en punto de la tarde en Múnich, Alemania. En una cancha de tiro al blanco apenas se escuchaba el sonido de recarga de los rifles y los cartuchos cayendo al piso. Era 1972 y un colombiano estaba parado apuntando a la gloria. Después del último disparo, sonó una bulla con tono caribe, con sabor a porro y bullerengue, que gritaba ¡Viva Barranquilla! En ese momento, Helmut Ernesto Bellingroth Wolf, un rubio alto, fornido, de ojos azules, de apellido alemán pero alma costeña, puso a sonar el himno nacional de Colombia por primera vez en los Juegos Olímpicos. Usted dijo... No, yo dije, yo saqué algo, alguna medalla, porque si no, no hubiera gritado. Pero no sabía qué. Entonces, cuando yo salí ya del puesto de tiro a la parte donde uno dejaba el arma y la desarmaba y la dejaba ya para salir ya, con que era el último disparo, estaba mi hermano, que ya había disparado, y me abrazó y me dijo eso. De segundo, hermano, medalla de plata. Así fue. Después de 51 años, Helmut todavía recuerda ese 1 de septiembre como si fuera ayer y se emociona. Es que por primera vez los disparos de una Colombia acribillada por las armas se alzaban con una medalla olímpica casi tan grande como el Caribe colombiano y casi tan afinada como la puntería de Helmut Bellingroth, que esa mañana disparó 60 veces en tiro al jabalí o blanco móvil, una disciplina olímpica en la que hay que darle a una diana con la misma forma y tamaño de un jabalí, esquivo y difícil de cazar como en la vida real, y al que solo los más rápidos logran atinar. Alcanzó 565 puntos de 600 posibles. Y como dicen que el que pega primero pega 2 veces, en un país de futbolistas, boxeadores y ciclistas, de Rocky Valdés y Cochise Rodríguez, fue toda una sorpresa, un verdadero acontecimiento con tono de escándalo, que un pelado desconocido, con pinta de He-Man criollo, armado con un rifle, era un deporte que nadie conocía, con un nombre rarísimo que apenas podían pronunciar, ganara la primera medalla olímpica en la historia del país. Yo le agradezco a mi Dios que me haya dado la oportunidad de haber disparado de esa forma y de haber sido, pues por casualidad, el primer medallista. ¿Por qué? Porque en esos mismos Juegos Olímpicos estaban los boxeadores Clemente Rojas de aquí del Atlántico y Alfonso Pérez de Bolívar, que estaban compitiendo también. Pero las competencias de boxeo eran posteriores a la competencia de tiro. Tiro fue la primera semana y el boxeo fue la segunda semana. Si hubieran cambiado calendario, es posible que de pronto uno de los boxeadores hubiera sido antes que yo. O sea, Dios me dio esa oportunidad, que lo agradezco inmensamente. Antes de las medallas, antes del tiro al blanco, los rifles y los olímpicos, los Bellingroth dejaron Alemania para conquistar el tercer mundo. Su abuelo llegó junto a un amigo primero a Venezuela y luego a Colombia. Por eso Helmut tiene esa mezcla exótica de sangre alemana y sabor costeño. El asunto fue que eran 2 amigos muy entrañables en Alemania y se dedicaron, son comerciantes, pensaron en un momento la idea de venirse al nuevo mundo, que era América, y el puerto donde llegaron fue Maracaibo, Venezuela. Se conocieron con 2 señoritas, se enamoraron, se casaron. Los cautivó el nuevo mundo. Las 2 señoritas resultaron que eran mis 2 abuelas, por eso mis 2 abuelos eran alemanes puros y mis 2 abuelas venezolanas, maracuchas para mayores señas.
Y de esos dos amigos alemanes y sus dos esposas venezolanas nacieron el papá y la mamá de Helmut, que por esas cosas de la vida y la amistad terminaron casados y viviendo en Colombia. A don Ernesto Antonio Bellingroth le gustaba cazar y el tiro al blanco. En el patio de su casa, en medio de los palos de mango y nísperos, escondía dianas a las que sus hijos disparaban 3 veces al día o más cuando estaban en campeonatos. Hans-Peter, Helmut, Horst y Helga practicaban al tiro, y el estruendo de los disparos les retumbaba en los oídos desde niños. Yo no tuve otro entrenador sino mi padre. Y indudablemente él era muy estricto. Siempre me decía, no te fijes en los demás, espera que alguien se fije en ti. O sea, para usted nunca fue ajeno el sonido de los disparos, Nunca. Las escopetas, digamos, las armas, los rifles. Nosotros nacimos en ese ambiente. Ajá. Helmut no es una presa fácil de cazar. Lo buscamos varios años y ese día nos citó en la cima de una montaña donde funciona el Club de Tiro de Barranquilla, del que ya no queda casi nada, ni sombra. Solo unos cuantos árboles que se mecen tímidamente con la brisa y donde nos sentamos para hacer la entrevista. Luce fresco, tranquilo, sigiloso y amable. La cancha lleva muy bien puesto su nombre. Cuidadosamente, organiza el arma con la que practica a manera de hobby una modalidad llamada skit, que no es otra cosa que darle un escopetazo a un disco naranja que sale a toda velocidad de un lado y de otro, en menos de 3 segundos. El objetivo en esta modalidad es romper estos discos. Correcto. ¿No? Estos de cerámica. Es una lesión de alquitrán con cerámica, pero tiene que cumplir ciertas reglamentaciones de espesor, de peso, de fragilidad. Tienen unas máquinas especiales, el punto de fragilidad que debe tener para que así algún perdigón, se requieren como 3 perdigones que lo pasen para poderlo partir. La primera medalla olímpica de Colombia. Hoy, con 74 años, 2 medallas olímpicas, un récord mundial e incontables triunfos, recuerda a ese niño de 10 años que un día quedó de último en un campeonato de tiro en Barranquilla, que soñaba con ser grande y que gracias a la suerte, al rigor y la terquedad, lo consiguió. Lógicamente quedé de último, me ganaron todos los juveniles, mi hermano mayor quedó de segundo. Y ahí comenzó, porque el premio de consolación, me acuerdo yo, que fue una caja de 500 tiros, calibre 22, que en ese momento era la modalidad de 50 disparos tendidos. Y entonces, ¿qué sucede? Que con esos tiros, pues yo empecé a entrenar y yo dije, yo aquí tengo que hacer algo. Como vi a mi hermano que había quedado de segundo, yo dije, ¿por qué razón yo no puedo llegar a igualarlo y a superarlo? Y no solo se llevó por delante a su hermano mayor. Uno a uno iban cayendo todos los que se atrevían siquiera a desafiarlo en el tiro al blanco. No importaba la edad o la experiencia. Donde Helmut ponía el ojo, ponía la bala. Su puntería y su frialdad para disparar eran mirada por sus compañeros y temida por sus contrincantes. Hasta ese día, cuando se dio cuenta que sus números y sus marcas eran iguales o superiores al de los mejores tiradores del mundo. Yo en los entrenamientos estaba más o menos haciendo esas marcas. Entonces mi padre dijo, mira Helmut, aquí están estas marcas. Tú lo estás haciendo aunque no en un evento internacional, que eso lógicamente influye el estado nervioso, el estado anímico de la persona, el estado físico. Vamos a prepararte mucho y yo creo que tú puedes llegar a ser campeón mundial. Eso me lo dijo antes del 72. Y realmente yo me propuse eso, me propuse llegar a esa cima. Empezó a entrenar. Disparaba de 6 a 8 de la mañana, antes de entrar a clases de arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe. Nadaba para fortalecer el cuerpo y jugaba tenis de mesa para ser rápido, ágil, invencible. Son 25 platos que tiene cada ronda. Uno se mira a los ojos, se mira, dice, tú eres el campeón, tú eres el mejor del mundo. Y para lograrlo, su papá le metió en la cabeza que podía ser campeón. Pidió fotos de las canchas en Múnich y las amplió en tamaño real. Y como si fuera una especie de realidad virtual de la época, puso las imágenes del campo real enfrente de la mesa de tiro en Barranquilla. Me decía, Helmut, pónganse a la cabeza que ustedes están ahí, disparando ahí, en esa cancha. Su papá era un visionario. Sí, y decía, imagínense que ustedes están ahí. Olvídese de lo que está esto, olvídese de esto, olvídese del sucio, olvídese de la hierba seca. Ustedes están aquí. Olvídese. Los Juegos Olímpicos de 1972 quedaron marcados en la historia mundial.
Alemania quería demostrar que era un país diferente al de Hitler y las Olimpiadas de Berlín en 1936. Participaron 7.134 deportistas de 121 países. 59 eran colombianos. Helmut ganó la primera medalla olímpica de Colombia y se convirtió en leyenda. Días después de su hazaña, ocurrió la más grande tragedia de una olimpiada. 11 deportistas israelíes fueron asesinados por un grupo terrorista palestino. Helmut regresó a casa con un sabor a pólvora y fue recibido como una gloria. En Alemania, precisamente, se me acercó el presidente de la Federación Alemana de Tiro y me preguntó que de dónde venía yo, por qué los nombres, apellidos. Me hablaba en alemán, lógicamente, pero yo decía, aguanta el viaje, hermano. No. Me dice, pero ¿usted tiene nacionalidad alemana? Digo, no. Y me dice, pero nosotros se la podríamos conseguir. Le damos especialización, le damos el carro. ¿Qué quiere? Lo que pida. Lo que pida. Piénselo, digo, no. Yo le dije de una vez, me dice, no cambio Barranquilla. Yo estoy De alemán solo le queda el apellido. Helmut siempre ha tenido puesta la 10 de la tricolor. Por eso en Barranquilla se quedó. Vive con su esposa y en su estudio guarda medallas, trofeos y el viejo rifle calibre 22 que le adaptó su papá para ganar esa medalla de plata que tienen enmarcada y pegada en la pared. 1972, Múnich, 1972. Bueno, Helmut, este es su estudio con bastantes medallas, ¿no? Pues sí, medallas de todo tipo, nacionales, internacionales, como las partes bolivarianos, centroamericanos y del Caribe, Ajá. panamericanos, y las mundiales que están allá, y las olímpicas que son estas. Esta fue la primera medalla olímpica de Colombia, que gracias a mi Dios, pues, tuve la oportunidad de ser el primero. En Múnich 72, esta fue la segunda de plata mía, que fue en el 84. En 1974, 2 años después de esa medalla, Helmut caminó por la cancha de tiro del Campeonato Mundial en Suiza, con la seguridad de un experto. Desenfundó su rifle y se coronó campeón y récord mundial. Luego, en los Olímpicos de 1984, afinó de nuevo su puntería. Iba con una mentalidad totalmente ganadora. Decía, tengo, debo y lo voy a hacer. En ese momento fue la primera vez, si ustedes recuerdan, que China participaba en unos Juegos Olímpicos. O sea, no teníamos referencias sobre las marcas que estaban haciendo los chinos. Indudablemente para nosotros fue una sorpresa, porque un chino quedó primero y de tercero quedó otro chino. En el podio yo estaba, pues, primero y tercero chino y yo estaba a mano derecha. No goza de la fama del pibe, de James o del Tino. Tampoco lo paran para pedirle autógrafos o tomarse fotos. Pero Helmut Bellingroth está en el Olimpo del deporte nacional. Y sabe que fue pionero en un camino que ya cuenta con 34 medallas olímpicas. Soy una persona del común, con la alegría y la satisfacción de tener excelentes amigos. Soy a veces demasiado sincero. Yo al pan, pan y al vino, vino. Yo no entro en ramas, por las ramas al decir algo. Y a veces de pronto, como decía mi padre, y eso nunca se me olvida, es mejor ponerse rojo un día y no pálido el resto de la vida. No es un ave, ni un avión, menos un pájaro, pero sí es más rápido que una bala. Así es Helmut Bellingroth, el primer medallista olímpico que tuvo Colombia, en un deporte que no es tan popular como el fútbol o el ciclismo, pero que dio en el blanco en un país que necesita que las balas sean sinónimo de alegría y esperanza. Helmut es el jefe de misión de Colombia para los Juegos Olímpicos de París 2024 y está afinando la puntería para competir en Miami en el Open de tiro en enero del próximo año. Buena puntería, campeón. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.